Hola, bienvenido a Proemprendimiento, tu espacio para aprender a emprender con nosotros. El día de hoy vamos a tener un programa musical con un mandolinista y con un cuatrista. Espero que te guste el programa. Hola, ya estamos de vuelta. Estamos hablando con Jorge Torres, mandolinista venezolano. Él es una persona que ha tenido muchísima trayectoria con la música venezolana, especialmente con la representación de la mandolina. Y bueno, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Jorge. ¿Cómo estás? Muchísimas gracias. ¿Cómo te encuentras? Muy bien, todo chévere, todo muy bien. Oye, me parece súper interesante que seas una persona que ya tienes tu primer disco grabado como mandolinista, tienes una trayectoria, has mostrado el instrumento fuera de Venezuela. Quería conversar un poquito cómo se vive siendo mandolinista en Venezuela. Bueno, tengo que decir que muy bien. Afortunadamente es un instrumento bien importante en nuestro país porque está presente en muchas de las principales manifestaciones populares tradicionales de la música en nuestro país y es un instrumento bastante solicitado, sobre todo para acompañar cantantes. O sea, trabajo tienes, bastante. Hay bastante trabajo, bueno, gracias a Dios, claro que sí. Es bueno saberlo. Y una persona que está comenzando en instrumentos venezolanos, en instrumentos como la mandolina, ¿cómo es la carrera de una persona? ¿Cuánto entrena? ¿Cómo se convierte en mandolinista? ¿Cómo tiene la proyección que tú has logrado tener? Normalmente se empieza en una estudiantina. Una estudiantina es como una especie de orquesta, pero con este tipo de instrumentos que son instrumentos de plectro. Son instrumentos de plectro porque se tocan con una uña o púa. Y esta es una institución que podemos encontrar en muchos sitios, en escuelas de música, en bancos, en fundaciones, qué sé yo, así como también existen corales, existen las estudiantinas, que digamos que es como el núcleo donde es existen... como el semillero. Sí, es el semillero, es donde existen más ejecutantes de este instrumento en el país. Digamos que se empieza ahí y no todos necesariamente se dedican a esto a nivel profesional. Pero es un comienzo fundamental, normalmente, bueno, ahí se aprenden piezas como Yo era una estrella, claro. El norte es una quimera, uno empieza... Que es nuestra música natural de aprendizaje para todos los instrumentos, que es la música venezolana de aprendizaje. Así mismo es. Y luego, bueno, si esta persona está interesada, como en mi caso, de seguir formándose como mandolinista, comienzas a ver clases del instrumento ya a nivel profesional. Hay una cátedra de mandolina en la actualidad bien importante en la Universidad Nacional Experimental de las Artes, que es una cátedra de mandolina popular y mandolina clásica, que te permite formarte profesionalmente en el instrumento. Interesante que tengas la oportunidad tú de hablar del instrumento cuando ya tienes una exposición internacional. Cuéntame cómo le va a Jorge afuera de Venezuela con el instrumento, cómo es reconocido. También tú tienes un estilo porque es formado aquí, obviamente no estás tocando otro tipo de música o quizás estás interviniendo en otro tipo de música, pero ¿cómo es reconocido Jorge allá afuera con tu instrumento? Afortunadamente he tenido éxito en este sentido. Recientemente estuve en Brasil, en Curitiba, gracias a una beca que me gané en el Festival de Jazz de Barquisimeto. Este es un festival maravilloso donde participa gente de toda Latinoamérica. Ahí tuve la posibilidad de recibir clases de mandolina con un brillante ejecutante que se llama Daniel Migliavaca. Las clases de mandolina eran grupales. Sí, como clínicas, me imagino. Sí, clínicas. Y digamos que la mandolina venezolana, que aunque el instrumento no es originario de nuestro país, tiene sus características propias bien definidas. Entonces, esa manera de tocar mandolina del venezolano afuera no se conoce mucho. Cuando yo estuve en Brasil y por ejemplo, ellos podían percibir cómo nosotros ejecutamos ritmos como el merengue, quedaban sorprendidos. Era otro ritmo, era otra cosa. Ellos no tenían idea de que esto se podía ejecutar con un instrumento como la mandolina. También se sorprenden muchísimo de que nosotros tenemos la capacidad de asimilar diversos ritmos con facilidad. Nosotros, la delegación que fue de Venezuela para Brasil hizo un gran papel y podíamos ejecutar los ritmos brasileños con facilidad, entre comillas. No con facilidad, porque la música brasileña es súper compleja, pero digamos que estábamos bien. Podíamos tocar la música, no al mismo nivel que ellos, pero estábamos ahí chévere. Pero se puede decir que estamos en grandes ligas con la mandolina, y eso es algo que yo te había preguntado cuando estábamos conversando detrás de cámara y tú me decías, no, al contrario, la mandolina tiene muchísima más proyección internacional que lo que uno se imaginaría. Háblanos un poco de eso, del impacto de lo que es la mandolina en Venezuela versus otros países del mundo. Sí, en Venezuela la mandolina
es un instrumento de vital importancia, sin embargo, no tiene tanto auge como en otros países. En Brasil hay un movimiento de mandolinistas impresionante. En Estados Unidos, que es el país donde existen más mandolinistas, pienso yo, hay una cantidad bien importante de festivales donde va muchísima gente, muchísimos mandolinistas, y es un instrumento súper tradicional en la música country, en el bluegrass, es un instrumento fundamental. En Europa también hay un movimiento de mandolina bien importante en el renglón de la música académica. Digamos que hay mucha cancha. Hay mucha cancha para el instrumento. Y ahorita en Venezuela, ¿cómo está el crecimiento de la audiencia en Venezuela para todo lo que es la movida acústica urbana, Capicúa, todo lo que está pasando, todo lo que ha impulsado Guataca también? O sea, ¿cómo está la audiencia venezolana? ¿Está rindiendo? ¿Vale la pena seguir en Venezuela tocando instrumentos y haciendo música? Yo pienso que sí. En Venezuela, musicalmente, estamos viviendo el mejor momento, pienso yo. La evolución de la música instrumental, no solo de la mandolina, sino de otros instrumentos como el cuatro, los instrumentos sinfónicos, están todos en un nivel altísimo. Bueno, por supuesto, en encuentros internacionales que he tenido, claro, he podido darme cuenta de eso. Por supuesto, en este mismo viaje que hice a Brasil, pude ver grandes ejecutantes, pude ver grandes conciertos, y cuando llegué a Venezuela me dije, mira, o sea, estamos en un nivel... O sea, estamos grandes ligas, estamos podiéndonos muy bien. Perfecto, el público lo está aceptando también de maravilla. En Caracas actualmente, y en todo el país, siento yo, hay una movida cultural bien importante, hay un movimiento que todos los días hay conciertos, sí, todos los días se está presentando a alguien. Y es importante resaltar que eso sucede a pesar de la situación incómoda que tenga el país, la crisis o no, porque la cultura en ese sentido lo que hace es ser una expresión de esa situación, y ahorita, por ejemplo, se ve como hay muchísimos más lugares donde tocar, hay muchísimas más tarimas, hay muchísimas más audiencias, y la gente como que es más dada a salir a oír música venezolana, no como era antes. Sí, yo siento que, como te digo, es el momento perfecto. Qué bueno. Tú muy bien lo dices, se están abriendo cada día más espacios para que la música venezolana se exponga y para que la gente también se dé cuenta de lo que está pasando, y que no solo se escucha lo que perciben en las radios, sino que está pasando otra cosa con la música tradicional venezolana, sobre todo, que es bien, bien interesante. Vamos a seguir conversando de eso ahorita. Vamos a ver el segmento que nos viene a continuación. Ya volvemos. Ay, me encanta esa canción, vale, pero no tengo ni idea de cómo se llama. ¿Será que hay alguna manera de encontrar cómo se llama una canción o el artista solo con la música? Vamos a preguntarle a Dr. Google, que él siempre sabe. 6 aplicaciones gratuitas de iOS y Android para identificar música. Esta página, que se llama geeksroom.com, nos recomienda 6 aplicaciones. En primer lugar está Shazam, que es perfecta para iOS y Android, y dice, este es obvio, es el más usado y el más conocido de todos. Con Shazam se puede etiquetar, compartir y crear colecciones de temas. También podemos obtener temas similares al que escuchamos. También recomiendan SoundHound, Soundtracking, Music DNA ID, Song DNA y Radio Fine. Ven, qué sencillo es investigar. Pregúntale a Dr. Google, que él siempre sabe. Yo soy Anabela Jiménez y te invito a que nos sigas en proemprendimiento.com. Chao. Sexy ladies.